Siempre es importante. Había una vez una iglesia que en sus puertas de madera, puertas grandes, tenía un letrero bien grandote. Y el letrero decía: esta es la puerta al cielo. Pueden entrar todos ustedes por esta puerta. Y así estaba el letrero junto a la puerta. Un día la puerta tuvo que ser reparada, tuvieron que hacerle arreglos. Y entonces al letrero grande le tuvieron que agregar un letrero pequeñito abajo. Y ahora ya no decía lo mismo, había cambiado, porque decía: esta es la puerta al cielo, pueden entrar todos ustedes por esta puerta. Y abajo el letrerito pequeño decía: pero por favor, por reparaciones usen la puerta de un lado. Mira, a mucha gente le gusta la Biblia y le gusta hablar de la palabra de Dios, pero a veces cuando vienen leen que la ira de Dios y todos son culpables y todos los pecadores van a recibir un castigo, dicen: entonces no quiero nada con Dios. O sea, suena un Dios enojado, suena un Dios molesto con todo eso. Pero realmente todas estas cosas son más que el preámbulo para resaltar el gran amor de Dios por nosotros. Qué tanto Dios nos ama, que sabiendo que somos culpables y sabiendo que los pecadores merecen castigo y sabiendo que el que peca debe pagar, entonces Dios ha planeado otra forma de victoria. Y hoy vamos a hablar de ese capítulo en Romanos capítulo 8, que muestra la manera en la que Dios nos puede rescatar de su propia ira o de su justicia o de nuestra maldad. Romanos 8 inicia diciendo que no hay condenación y termina diciendo que no hay separación. Así que la clase de hoy se llama Más que Vencedores, porque en realidad con Jesús eso es lo que somos, más que vencedores. Romanos 8 es para mí la culminación de toda la Biblia. Lo que vas a ver hoy es el resumen de todo el amor de Dios. Puedes verlo en este capítulo, el capítulo más victorioso de todos los capítulos de la palabra de Dios. Y te digo, prepárate para un banquete espiritual, si pudiera decirlo de alguna manera hoy. Prepárate a echar un vistazo al gran amor de Dios por nosotros. Y por cuestión de tiempo no vamos a ver cada verso, pero tal vez lo podamos partir en dos y continuar después. Pero inicia Romanos 8 diciendo: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice: ya no hay condenación. La primera cosa que quiero que veamos en este capítulo es que no hay castigo para los que están unidos a Jesús. Ahora, no hay que confundir. Una cosa es consecuencia y otra cosa es castigo. ¿Okay? Consecuencia, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Que tiene resultados, tiene buenos resultados o tiene situaciones difíciles. Eso no son parte del castigo de Dios, ¿ok? Si te metes a donde hay muchas espinas y se te poncha el carro, no es un castigo de Dios, es la consecuencia de andar manejando donde no debes. ¿Okay? Si ves a David cuando cayó en pecado, hubo consecuencias. Si ves a Abraham cuando negó que Sara era su esposa, hubo consecuencias. Una cosa es consecuencia y otra cosa es castigo o condenación. Si pecas, hay consecuencias. Si fallas, hay consecuencias. Pero lo que está diciendo aquí es que no hay condenación. Lo que dice aquí la Biblia habla de que Dios estableció un día en el que todos nosotros, todas las personas, se van a venir a parar frente a este trono que se llama Bima, que es el lugar que va a recibir cada uno de acuerdo a lo que ha vivido. Para los hijos de Dios, dice, no hay condenación. Los hijos de Dios van a llegar a este lugar frente a Dios para recibir un premio. Pero no va a ser igual para aquellos que han rechazado a Dios.
no hay condenación. Aún la ley de Estados Unidos, la Constitución Política de Estados Unidos, en la quinta enmienda, hay un pedacito en esa Constitución de Estados Unidos que dice: ninguna persona paga 2 veces o doble por el mismo crimen. Nadie paga, los crímenes no se pagan 2 veces, es una sola vez, y es después de pagar su deuda con la sociedad o con ese crimen, el problema se termina. Entonces no podemos pagar 2 veces por nuestro pecado, porque Jesús pagó por nuestro pecado. Jesús en la cruz tomó tu pecado, tomó mi pecado y pagó con su vida por eso. Y dice: no hay condenación, porque Jesús ya lo pagó. Y no se paga 2 veces por el mismo pecado. Hay consecuencias, pero no condenación. La semana pasada hablamos de esta palabra, justificación. Justificación, decía, es como que nunca hubieras pecado. Lo que Jesús hace es que nos quita esa condenación de encima. Luego la siguiente frase dice: están unidos a Jesús. ¿Cuál es la clave para no tener condenación? Estar unido a Cristo. La clave para no ser condenado es decir, estar unido a Cristo. Tenemos ahora una nueva dirección. Ya vivíamos en el mundo y nos hemos cambiado de lugar de residencia para residir en Jesús. Jesús decía en Juan: permanezcan en mí. Ya tienes una nueva dirección, no vives donde vivías antes, pero dice que estás unido a Jesús. Y es muy simple: ¿estás en el mundo o estás en Cristo? Solo hay 2 lugares para vivir: ¿estás en el mundo o estás en Cristo? No somos nada sin Jesús. ¿Okay? Estar en Cristo te hace una nueva criatura, de la palabra creación. Que yo estaba pensando si era criatura o criatura. Criatura es un niño chiquito, esta criaturita, pero esta criatura, nueva creación. En Cristo recibimos una nueva creación que te da una nueva posición, te cambia el lugar, te da una nueva familia. En Cristo recibimos una nueva expectativa de vivir. No es lo mismo vivir sin Cristo que vivir en Cristo. Y continúa el versículo 3. Dice: en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición. O sea, Jesús se hizo hombre para que se ofreciera en sacrificio por nuestro pecado. Así condenó al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran. No vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahora habla de 2 cosas. La naturaleza pecaminosa, ¿qué es eso? ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa es nuestro instinto, la cosa con la que nacemos, que nos lleva hacia lo malo. Todos lo traemos. ¿Okay? Aquello que dicen que las personas son por naturaleza buenas, ¿sabes qué? No, las personas por naturaleza somos malas. Por naturaleza somos egoístas. Por naturaleza nos gusta complacernos. Por naturaleza nos gusta hacer lo que nos gusta. ¿Okay? ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Nadie. ¿Cómo aprendió el chamaquito a hacer eso? Solito. O sea, dice nuestra naturaleza, la naturaleza que nos lleva a vivir como queremos, que nos lleva a actuar como nos gusta. Esa es la naturaleza que todos tenemos. Pero después dice que ahora vivimos según el Espíritu. Hay algo que Dios nos da en nuestra conversión para poder superar y vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Hay algo que se llama el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nosotros para vencer nuestra tentación y nuestras ganas de correr a donde no deberíamos correr. Y luego en los siguientes capítulos explica un poquito más acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, en el versículo 5 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, o sea, haciendo lo que te gusta, siguiendo tus instintos, sin freno y por donde quieres ir, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio,
los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Mira, la gente habla de un no cristiano, un no creyente. ¿Cómo vive un no creyente? Viven con su mente fija en este mundo. Viven para el hoy. Viven para disfrutar. Viven sin una proyección eterna. Viven sin medir consecuencias de sus actos eternamente. Gratificación personal. Haciendo lo que quiero, porque lo quiero. Y dice que ese resultado es muerte espiritual. Que la diferencia es la vida en el Espíritu. Versículo 11. Sin embargo, ahora viene la otra parte, cuando uno es creyente, cuando uno está en Cristo, dice, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, o al menos esperaría que no lo hiciéramos, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive entre ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a los cuerpos mortales por medio de un Espíritu que vive en ustedes. ¿De qué está hablando? Está hablando de que ahora en Cristo somos distintos. Ya no vivimos para hacer lo que queremos y nos complace, pero vivimos para hacer lo que Dios quiere y lo que le complace. En esta lucha de nuestra naturaleza por nuestro espíritu, que el poder del Espíritu Santo nos permite cambiar. Alguien una vez dijo, si tu religión no te ha cambiado, tal vez es tiempo de que cambies tu religión. Si tu fe no te ha cambiado, tal vez es tiempo de que tú cambies tu fe. En estas dos luchas de la naturaleza pecadora y el espíritu, nosotros cometemos un gran error. La gente dice, la gente cree, Dios quiere que seas feliz. Lo que Dios desea para ti es que seas feliz. Wrong. ¿Ok? Esa no es la prioridad de Dios. ¿Qué? ¿Que Dios no quiere que seas feliz? En una forma sí quiere que seas feliz. Pero eso no es lo más importante para Dios contigo. Quiere que antes que seas feliz seas santo. ¿Okay? Dios no está enfocado y no vino Jesús a darte felicidad, vino a darte santidad. Pero la verdad que es imposible ser feliz si no eres santo. La gente más desgraciada que conozco, la gente más solitaria que conozco, es la gente que vive para sí misma. La gente más desdichada que conozco es la gente que vive para complacerse a sí mismo, porque entre más se complace a sí mismo, más soledad y más desgracia hay. Si quieres ser feliz, sé santo. Vive la razón y la manera por la que Dios te ha creado. Que la gente más infeliz es la gente egoísta, la gente que vive en la naturaleza pecadora. Pero la gente más feliz es la gente que camina cerca de Dios. La gente más feliz es la gente que está cerca de Jesús. Y luego siguen los siguientes versículos que voy a leer, ¿no? Del versículo 12. Habla de algo nuevo, habla de una nueva naturaleza, habla de un regalo que recibimos al cambiar nuestra identidad. Otra vez hablando de identidad. ¿Sí o no es agradable recibir cosas nuevas? ¿A quién le gusta aquí recibir cosas nuevas? Si levanta tu mano, ¿te gusta recibir cosas nuevas? ¿Verdad? Sí, claro que sí, nos gusta recibir cosas nuevas. Estos siguientes versículos hablan de que nos ha dado una cosa nueva. Escuché una historia que no es cierta, pero es chistosa. Dice que una mujer tenía 4 hijos. Con grandes esfuerzos esta mujer sacó adelante a sus hijos. Los mandó a la universidad. Los 4 muchachos se graduaron.
de carreras prestigiosas. Uno era ingeniero, un arquitecto, un doctor, un abogado, y todos se graduaron y ganaban un chorro de dinero. Entonces estos hijos que la mujer sacó adelante con gran esfuerzo, cuando la mujer se hizo anciana, decidieron hacerle un gran regalo. Cada uno de los 4 hijos llegó con la mujer con un gran regalo. El primero le dice: madre, te he comprado una casa con 5 recámaras, hermosa para ti. Y le dice a los otros hermanos: ¿cómo ven lo que le regalé a mi mamá? Llega otro y le dice: madre, le he regalado un carro Mercedes-Benz de lujo. Me costó carísimo, pero es para usted. ¿Cómo ven lo que le he regalado a mi mamá? Y otro llega y le dice: ¿qué, mamá? Yo quiero que usted se entretenga, así que en la casa que le dio mi hermano le voy a construir una sala de cine para 100 personas, para que la disfrute con sus amigos. ¿Cómo ven lo que le regalé a mi mamá? El más joven dice: ¿sabes qué, mamá? Yo sé que su mirada no está muy bien, que no ve usted bien, así que lo que hice, compré un perico finísimo, carísimo, que le va a leer a usted la Biblia. Fue entrenado en universidades prestigiosas y este perico le va a leer a usted la Biblia. Y se la llevó al perico, y total que pasó el tiempo y la mamá le escribe una carta a sus hijos para darle las gracias por sus regalos. Al primer hijo le dice: hijo, quiero darte las gracias por la casa tan grande que me diste. Solo vivo en un cuartito y tengo que limpiar todo, pero gracias de todas maneras. Al otro muchacho, al del carro, le escribe una carta, le dice: hijo, gracias por el carro tan lujoso que me diste. No sé manejar y aquí vienen y me traen el mandado a la casa, pero gracias de todas maneras. Al del cine le dice: hijo, gracias por el cine que me construiste. Todos los amigos se murieron y estoy solita, pero gracias de todas maneras. Y después al final le dice: hijo, al más pequeño, no, al del perico, le dice: tú tuviste el sentido más claro de regalo, muchas gracias por el pollo que me diste, estaba riquísimo. A todos nos gusta recibir cosas nuevas, y estos siguientes versículos hablan de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Un nuevo tú, un nuevo yo, una nueva persona por dentro. Me pasé, dice, el versículo 12 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, hay una nueva obligación en Cristo, pero no es la de vivir como nos da la gana, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos, otra vez, por medio del Espíritu. En Romanos no había hablado del Espíritu Santo hasta este momento, en el que dice: el Espíritu hace toda la diferencia. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida plena? ¿Quieres una vida sin vergüenzas? ¿Quieres una vida sin lastimarte o lastimar a otros? Vive por el Espíritu. ¿Quieres una vida que te llene de veras y que no andas escondiendo la cara cuando ves a tus padres, o que no andas escondiendo la cara cuando ves a tus amigos? Vive por el Espíritu. ¿Quieres una vida sin cosas que te arrepientas? Vive por el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Dice después: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos de Dios. Les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Mira, si estás sufriendo por Cristo, consuélate con algo: te va a ir bien en el cielo. ¿Okay? Si estás pasando aflicciones hoy acá, te va a ir bien en el cielo. Vale la pena. Entonces aquí está hablando de esta nueva naturaleza que Dios nos entrega. En el versículo 14, el versículo 15, versículo 16 dice que somos hijos de Dios. Versículo 17 dice que somos herederos con Dios. Que primero somos hijos, somos herederos
Esta es la cosa. Antes de Dios, ¿qué eras? Ahora eres hijo, eres hija, eres heredero. Antes de Jesús venir a tu vida, ¿qué eras? ¿A qué te llenaba? ¿De qué vivías? ¿A qué te dedicabas? ¿Quién de ustedes agarraría a su peor enemigo para que fuera a visitarlo a su casa? ¿Quién le abriría la puerta a tu peor enemigo cuando quisiera venir a estar contigo? Éramos enemigos de Dios. ¿Quién de ustedes dejaría que su peor enemigo se fuera a vivir con ustedes a su casa? ¿Quién de ustedes lo haría? Dios lo hizo. Dios abrió la puerta, abrió la casa para que tú y yo fuéramos a vivir con Él. ¿Quién más sería capaz de hacer algo así? Dice que nos abrió la puerta para que viviéramos con Él. Cambió nuestra vida. La relación cambió. Antes de Jesús era un Dios con pecadores. Después de que le abres la puerta a Jesús en tu vida, se vuelve un Dios, un Padre con sus hijos. Pasamos de ser pecadores, pasamos de ser paganos, a convertirnos en hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo esta escritura. Tenemos una nueva naturaleza, fuimos hijos de Dios. La verdad, y es importante aclarar esto, no, mira, todas las personas, todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Ok? No todos somos hijos de Dios. Creación de Dios, todos hijos de Dios, solo aquellos que le abren la puerta y entregan el corazón a Dios. Creación de Dios, todas las personas. Pero hijos de Dios, no todas las personas. Y estos versículos dicen que nosotros fuimos hijos de Dios, adoptados por Dios. En la escuela una maestra preguntaba a los niños si sabían lo que era ser adoptado. La palabra adoptado, le preguntó a los niños, ¿quién puede decirme lo que significa la palabra adoptado? Una niñita de 6 años levanta la mano y dice, yo puedo decirle, mi mamá me dijo lo que significa ser adoptado. Y la maestra le pregunta a la niña, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Qué significa ser adoptado? Y la niña le dice, es que yo soy adoptada. Y cuando le pregunté a mi mamá qué significaba ser adoptada, me dijo, adoptado es un niño que en vez de crecer en la pancita, crece en el corazón. Y esa es una hermosa explicación de lo que significa ser adoptado. Crecimos en el corazón de Dios. Estuvimos presentes en el corazón de Dios por mucho tiempo, hasta que viene Jesús y nos declara ahora hijos de Dios. Hay mucha gente famosa que fue adoptada. Me llamó la atención. Preguntaba, tú sabes, Google sabe todo. Le pregunté a Google, dime algunos famosos adoptados. John Lennon era adoptado. Steve Jobs era adoptado. Nelson Mandela era adoptado. Baby Ruth era un hombre adoptado. Faith Hill, Jamie Foxx, Eleanor Roosevelt eran adoptados. Pero hay otra parte donde dice que podemos venir a Dios y decirle, a ver si me regreso, me voy a rezar un poquito, dice, Abba Padre. O sea, con esto que Dios abre la puerta y nos lleva a vivir con Él a su casa, hay una cosa que dice Abba Padre. Jesús, hay 87 veces me parece que es la Biblia donde Jesús le llama a Dios papá o nos invita a nosotros a llamarle a Dios papá. Esto para los judíos era escandaloso. Mira, le tenían tanto respeto, tanta reverencia a Dios que era imposible imaginarse una relación cercana con Dios. Había el Señor Todopoderoso, Elohim, Eloí, todos estos nombres de Dios impedían que la gente viera a Dios como su Padre. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Dile papi, ¿qué? Paps, daddy. Esa relación, esa puerta que habla ahora de decir, mira, ese es tu papi. Fue escandaloso en su tiempo que alguien se atreviera a decirle al Todopoderoso, al Dios de la ira, que le dijera papá. Y Jesús dice, dile papi. Okay. Quiero regresar a otra escritura, ¿verdad? Donde dice, el Espíritu nos guía. El versículo 14 dice que el Espíritu Santo nos guía. Déjame llegar ahí un segundo. Ok.
Aquí, versículo 14 dice, porque todos los son guiados por el Espíritu Santo. O sea, esto quiere decir guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona esto? Cuando el pastor lleva a la oveja al corral, no la lleva arrastrando, no la agarra de la pata y se la lleva arrastrando. La guía, la dirige hacia el corral, hacia el lugar de protección. Lo que el Espíritu Santo hace es que nos habla y nos guía hacia Dios. No nos arrastra a Dios. No nos obliga a Dios. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Dios no forza a nadie a seguirlo. Por eso el mundo está como está, porque cada quien decide qué hacer. Dios no te obliga a cambiar tus malos hábitos. Dios no te obliga a dejar el pecado que hay en tu vida. Dios no obliga a nadie. Dios, el Espíritu nos guía. Nos da la oportunidad de caminar hacia Dios. Guiados, inspirados, animados. Mi única pregunta para ti sería si estás permitiendo al Espíritu Santo que te dirija. Si cuando Él te habla y te dice por aquí, por allá, haz esto, de esta otra manera, no vayas allá, no hagas aquello otro. Si permites que te guíe el Espíritu Santo, porque obligado no es. Y creo que me parece apropiado en esto de ser guiado por el Espíritu. Hay que tener cuidado, ¿ok? De cuando escuchas la voz del Espíritu. Si tú eres como yo, muy emocional, si tú eres como yo, así como inseguro de ti mismo, o te gusta mucho hacer lo que tú quieres, y escuchas una voz que te habla, ten mucho cuidado, porque no vaya a ser que tú creyendo que es el Espíritu sea una indigestión que traes. ¿Ok? Te aclaro, la voz del Espíritu Santo se parece mucho a las indigestiones emocionales que te dan. Si una voz del Espíritu te dice no vayas a la iglesia, que si te dice no, hoy no me toca ir a la iglesia. Si una voz te dice, sabes que agarra un trabajo que te va a alejar de Dios. Si una voz te dice me voy a ir a juntar con un no cristiano, porque creo que es lo que Dios quiere para que yo lo convierta. Y Dios me va a dar este trabajo porque voy a ganar mucho dinero en él, no voy a ir nunca a la iglesia, pero voy a hacer mucha lana. Ten cuidado con las voces del Espíritu que escuchas y que sigues. Porque la voz del Espíritu se parece a la voz de la indigestión. Como cuando traes un pun atorado. ¿Okay? Se parecen. Cuidado con las voces que escuchas. Tienes que validarlas, tienes que reconocer, ¿es Dios o es mi emoción? O sea, primero tienes que ver qué dice la Biblia. O sea, lo que yo quiero hacer va de acuerdo a la palabra de Dios. Me acerca a Dios, me aleja de Dios. Me acerca al cuerpo de Cristo, me aleja al cuerpo de Cristo. Me pone en peligro en mi fe o me aleja de mi fe. Lo confirmas con la Biblia. Lo confirmas con hombres y mujeres espirituales a tu alrededor. Oye, el otro día escuché una voz que me dijo que me metiera en una cantina. ¿Tú crees que sea Dios? No, es la indigestión que traes. Cuidado, el Espíritu te guía, pero te guía hacia Dios. ¿Ok? Cuidado con las voces que escuchas. Luego me gusta la parte donde dice, a ver si lo encuentro. Dice, el Espíritu le asegura a mi espíritu que soy hijo de Dios. Le asegura, o sea, la seguridad. En aquellos tiempos en Roma, cuando una pareja quería adoptar un hijo, cuando quería adoptar un niño, por ley tenía que llevar algunos testigos a la ceremonia de adopción. En aquel tiempo requerían 7 personas que fueran testigos porque no había certificados y las computadoras y como ahora era testigo de personas que yo estuve ahí, decían. Y estos testigos después, si los padres morían, se encargaban de que el hijo adoptado recibiera su parte de la herencia. No fuera a ser que otros hermanos dijeran, no, ese ni lo conocemos. Llegó un día diciendo que era hijo de mi papá, pero nunca lo vimos. Traían a esos testigos que decían, no, yo estuve ahí cuando fue adoptado. Testigos que decían, yo me consta, yo lo vimos nosotros, estábamos presentes. Dice que el Espíritu Santo le confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Te confirma el que eres hijo
de Dios. Si lees Gálatas 5:22, dice que el Espíritu Santo produce frutos en nosotros. Estos frutos muestran nuestra fe. Estos frutos confirman que eres un hijo de Dios. Amor, bondad, paciencia, amabilidad, dominio propio. Estas cosas confirman que eres hijo de Dios. Si no están estas cosas en tu vida, es pensarla. Pero dice que hay una confirmación del Espíritu Santo en nosotros, que somos hijos de Dios. Okay. Me voy a brincar ahora hacia el final del capítulo por tiempo otra vez, pensando en el versículo 35. Sí, ese capítulo me encanta. Y quiero hablarle ahora a las personas que creen que no son amadas. Si tú eres como yo, con una autoestima tan bajita, si tú eres como yo, tan temeroso y tan imperfecto y tan incapaz como yo, tal vez sientes que no mereces ser amado. Tal vez creíste pensando que eras defectuoso y que era imposible que alguien te amara. Tal vez personas te hicieron sentir que no merecías ser amado. Tal vez alguien te trató de tal manera que te hizo creer que no podías ser amado porque había algo mal en ti, porque tenías algo equivocado, algo incorrecto. Sí, pero quiero leerte esta historia, estos versículos que hablan de cuánto Dios te ama. Mira, en el versículo 35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, dice la Escritura, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni alguna otra cosa de toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Qué increíble es esta escritura. Es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Porque en versículos 35 habla que Dios nos ama. Versículo 37 dice que Dios nos ama. Versículo 39 dice que Dios nos ama. Dice que Dios nos ama y que Dios nos ama. Y lo hermoso es esto, mira. Lo increíble es esto. Que un Dios santo, un Dios irreprochable, un Dios perfecto, un Dios maravilloso quiera tener una relación con alguien como yo. Que un Dios sin pecado y sin mancha quiera tener una relación con alguien como yo. Eso es lo maravilloso. Es lo increíble que Dios diga: yo así te amo. Te amo. Y eres en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que eres la obra maestra de Dios. Lo más hermoso que he hecho, lo más increíble que he hecho, lo más fantástico que he hecho, dice, eres tú. Tú. En una ocasión le preguntaron a Billy Graham, el predicador más famoso de Estados Unidos. Él falleció hace un par de años, a los 86 años, me parece que murió. Le preguntaron: oye, Billy, ¿por qué en tus prédicas, por qué en tus mensajes, cada rato y en todas las prédicas repites: Dios te ama, y Dios te ama, y Dios te ama? ¿Por qué lo repites tanto? Y Billy Graham dijo: porque si tú lo creyeras, porque si tú estuvieras convencido de cuánto Dios te ama, tu vida cambiaría totalmente. Si pudiéramos nosotros entender, creer cuánto Dios nos ama, nuestra vida cambiaría totalmente. Y Dios nos ama. El problema es que no lo entendemos, no lo estamos convencidos. Y por eso en ese capítulo Jesús lo repite tantas veces. A ver qué tengo después. Versículo 35. Como que Pablo se puso un día a filosofar y empezó a pensando: oye, bueno, pues, ¿qué me podría separar del amor de Dios? Y a veces pensar esto es importante. Saber
Cuando estudiamos la Biblia con alguien, tenemos aquel estudio que le llamamos el costo, ¿no? Que nos sentamos a hacerle preguntas de suposiciones y le dices, oye, ¿qué tal si tu esposa ya no quiere venir a la iglesia? ¿O qué tal si pierdes tu trabajo y qué vas a hacer con tu fe? ¿O qué tal si te enfermas de cáncer? ¿Qué va a pasar con tu fe? ¿O qué tal? Estos supositorios de lo que podría pasar, ¿no? A las personas les hacemos. Pablo como que tuvo un momentito así, pensando, ¿qué me podría separar de Dios? ¿Qué te podría separar de Dios? Es más, ¿qué te separa de Dios? Y Pablo da algunos ejemplos de cosas que vamos a enfrentar, ¿okay? Y en aquel tiempo estas cosas eran reales. Algunos de nosotros hoy en la actualidad ni nos imaginamos pasar por algo así por Cristo. Pero cuando Pablo escribió esta carta en Romanos, los cristianos romanos, todos los cristianos eran arrastrados de los cabellos al Coliseo para echarlo a los leones. Eran quemados vivos. Entonces esto era una realidad en aquel tiempo. Para ti y para mí es como fantasía tal vez. Pero Pablo piensa, ¿qué te puede separar? Y pienso en hermanos que tenemos alrededor del mundo, en países árabes, donde el cristianismo es ilegal, en países comunistas, donde hablar de Dios es totalmente ilegal. Y estos hermanos que tenemos en estos lugares, ¿sabes tú que tenemos unas iglesias en China, por ejemplo, que se reúnen de contrabando en las tardes? Que los hermanos ni siquiera traen Biblia, la memorizan por la persecución. Tenemos hermanos en la cárcel por su fe. Cosas que ni tú y yo nos imaginamos. Pero ¿qué nos separa a nosotros? Y da una lista de cosas. Dice, tribulación, problemas de la vida. Que en aquel tiempo eran problemas de la vida de verdad. Esa tribulación se veía en angustia o en persecución o en hambre o en indigencia por estar huyendo o en peligro. Pero ¿qué problemas de la vida te alejan de Dios? ¿Qué problemas de la vida te están distrayendo? Deudas, trabajo, familia. ¿Qué te está separando, alejando del amor de Dios? ¿Okay? Y dice, por tu causa, ellos en este momento para ellos era real, por tu causa nos llevan a la muerte. Tú y yo estamos en un país tan suave que puedes ir a hablar de tu fe al lugar que quieras. Que puedes ir y hablar de tu convicción a Dios, de tu amor a Dios, donde tú quieras hacerlo y no pasa nada. Nadie te va a arrastrar, nadie te va a matar, nadie te va a meter a la cárcel. Tenemos una libertad increíble en este país. Yo diría hay que aprovecharla antes de que se acabe. Yo diría hay que aprovechar la oportunidad de hablar de Dios abiertamente mientras la tenemos. Porque va a llegar el tiempo que va a cambiar. Y si cuando hay paz no somos fieles a Dios, imagínate qué va a pasar cuando haya guerra. ¿Cómo le vamos a hacer cuando haya guerra en este mundo por nuestra fe? Todo esto, ¿qué te puede separar del amor de Dios? Ya. Y la siguiente parte dice, en todo esto salimos, o sea, tribulación, problemas, dificultades, necesidades, peligro, dice, somos más que vencedores. Lo que Pablo está preguntando es básicamente, ¿qué te puede divorciar del amor de Dios? ¿Qué te divorcia? Porque es una realidad, algo nos divorcia del amor de Dios. ¿Qué te divorcia del amor de Dios? Dice, porque somos más que vencedores. Y me encanta esta palabra que dice aquí, estoy más que convencido. Estoy convencido, después de pensarlo bien, ¿qué me va a separar de Dios? Dice, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa de la creación, nada. Nada me puede separar del amor de Dios, decía Pablo. ¿Podrías tú decirlo? ¿Podrías con toda convicción decir, nada ni nadie me saca de aquí? ¿Podrías decirlo plenamente? Nada ni nadie me saca de aquí. Si no estás convencido, ese es el problema. Esa es la dificultad. Por eso la inconstancia, por eso la inconsistencia,
Por eso las temporadas de sí, las temporadas de no, porque no estamos convencidos de cuánto Dios nos ama. No estás convencido de lo que Dios quiere hacer por ti, para ti y a través de ti. ¿Sabes qué, hermanos? He tenido muchas pláticas con los líderes a través de nuestra iglesia. ¿Sí? O sea, creo que es tiempo de una realidad. Tenemos que pensar en esto. Esta ya no es tu iglesia. O no es solo tu iglesia. ¿Okay? Esta no es solo tu iglesia, es la iglesia de la siguiente generación. Es la iglesia de tus hijos, es la iglesia de tus nietos, es la hija del hombre que se va a casar con tu hija, es la iglesia de la mujer que se va a casar con tu hijo. Esta no es solo tu iglesia, es la iglesia de tus familiares, de tus amigos. Hay que vivir construyendo algo mejorcito, ¿no? O sea, tu inversión a la siguiente generación, ¿qué les vas a heredar? O sea, van a tener tus hijos un lugar para alabar a Dios, van a encontrar un lugar seguro para practicar su fe. Estás construyendo algo que vas a delegar y dejar y entregar a la siguiente generación. Que le digas, esta es la iglesia de mi niño y aquí va a encontrar un buen lugar. Y voy a trabajar e invertir para que encuentre un super lugar donde pueda estar bien sirviendo a Dios. Algunos de nosotros no estamos ahí. Algunos de nosotros son muy egoístas. Muy egoístas. Nomás tu iglesia. Es más, algunos de nosotros nos sentamos donde mismo todo el tiempo. Ya el asiento tiene tu forma. Llegas y nomás te acomodas y ya. Esta no es solo, o sea, ya pasó, o sea, no es solo tu iglesia. Hay que invertir en los que vienen. Hay que invertir con tu tiempo, con tu oración, con tu trabajo, con tu dinero, para los que vienen. No solo es para ti, no seas egoísta. Y dice aquí que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te ama tanto. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál es la respuesta a tanto amor? ¿Cuál es la respuesta a esta gran salvación que Dios nos ha dado y nos ha mostrado? ¿Cuál es nuestra respuesta? Vamos a orar. Quisiera que cuando vayas a comer, que platiquen de la clase. Por hoy no hablen del clima, no hablen del fútbol, no hablen del trabajo, hablemos de la clase. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, quiero venir a dar gracias por esta clase, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Bendice, Dios, este momento, este tiempo, que sea tu poder, Dios, y tu gloria con nosotros. Ayúdanos, Señor, a responder de una manera agradable a ti, a responder en el Espíritu, Dios, hacia ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Oh, thank you. Sí. Gracias, Joel, por el gran mensaje. Demos un aplauso otra vez para nuestro hermano.